Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta ya, nuestra décimo episodio de la segunda temporada de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, y también a nombre de nuestra querida compañera y colega Itzel Morales, vamos a recibir a la doctora Alicia Whitriu, que sin duda es ella una de las que nos va a explicar, nos va a detallar el método ENFA, que si no saben, bueno, pues ella es ni más ni menos la fundadora precisamente de el método ENFA. Y bueno, pues ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en educación y cuenta con un doctorado en ciencias de la salud de la Universidad de Buenos Aires, así como es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y ni más ni menos que fundadora del método ENFA. Hola, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, José, buenas noches México. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y compartiendo la experiencia de ENFA. ¿Qué es ENFA? ENFA significa Evaluación Nutricional por Fraccionamiento Antropométrico. Es un método que nos permite determinar el diagnóstico nutricional a partir del uso de la antropometría. Es que nosotros, entonces, vamos a tomar 25 medidas de superficie y vamos a poder dividir el organismo en diferentes componentes, en este caso son 5 componentes, que son la masa grasa, la masa esquelética, la masa muscular, la masa visceral y la masa residual, muy importante en la clínica, porque esta masa residual se refiere a la retención hídrica. Pero además de estos 5 componentes, lo que el ENFA determina, como dije antes, es el diagnóstico. Y lo determina a partir de la relación entre la masa muscular y el esqueleto de cada sujeto, llamado entonces reserva proteica, y a partir de la reserva calórica, y la relación entre la masa grasa y el esqueleto, es decir, masa grasa versus masa esqueleto, sobre masa esqueleto. Esto significa que cada sujeto necesita una cierta cantidad de masa muscular y una cierta cantidad de masa grasa en función al peso del esqueleto que tiene. Y esto es independiente de la altura, porque una persona puede tener una altura baja y un esqueleto grande, o una altura alta y un esqueleto chico. Entonces, ¿quién determina lo que uno necesita de masa muscular y de masa grasa? Es el esqueleto. Y esto es un concepto fundamental y original, porque este concepto lo creó Basaluso, el otro fundador del método ENFA, que somos dos los que creamos el ENFA. Basaluso, en el año 88, creó estas modificaciones al método original de Greenwater. Entonces, esto es importante porque nosotros como nutricionistas podemos definir y conocer el diagnóstico nutricional a partir de la reserva proteica y a partir de la reserva calórica, y en función a lo que encontremos podemos determinar el plan nutricional a seguir para cada sujeto, para cada paciente. Muy bien, doctora. Entonces, para ir compilando esta información, el método ENFA, que es llamado Evaluación Nutricional para el Fraccionamiento Antropométrico. Exacto. Entonces tiene como base diagnosticar o el método determina, ¿verdad?, 5 componentes, que ya lo mencionó ahorita, a ver si no me equivoco, es masa grasa, masa esquelética, muscular, visceral y residual. A diferencia del método de Kerr, que es el que comúnmente se conoce como método ISAC, que también determina 5 componentes,
porque estos métodos, tanto el ENFA como el método de Kerr, comúnmente llamado Isaac, vienen de la misma rama del origen de la evolución del fraccionamiento, que empezó en el año 1921 con Antieca, siguió en el año 74 con Greenwater y Ross y Wilson. Entonces, Kerr toma esas fórmulas y hace modificaciones y crea un quinto componente, que es la piel. Y Basaluso toma esas fórmulas y hace modificaciones, pero para Basaluso el quinto componente es la masa residual, que es la única masa obtenida a partir de diferencia de sumar las 4 masas anteriores con el peso pesado. ¿Para qué era el quinto componente? Es la piel, porque ya toma los datos de la Universidad de Greenwich y entonces aplica la fórmula de la densidad y separa grasa de piel. Entonces son 5 componentes ambos métodos, pero Kerr le da importancia a la piel. Para Kerr, masa residual o visceral son sinónimos, por eso uno puede encontrar en el método de Kerr masa grasa, esquelética, muscular, piel y residual. Pero ese residual no es el mismo que el del ENFA, porque ese residual sería vísceras y agua, y el residual del ENFA sería solo la retención de líquidos. Excelente. Ahora entonces estaremos hablando del propósito o las aplicaciones del método ENFA, en donde serían como más aplicables. El ENFA fue pensado y creado para uso en la clínica, ¿no? Para poder tener una herramienta de diagnóstico nutricional, para poder aplicar después la terapéutica. Porque como vos sabés, es fundamental que nosotros podamos mantener la masa muscular de nuestros pacientes, porque la que mantiene la vida es la masa muscular. En los últimos años se está muy preocupado con la masa grasa, pero la masa grasa, muy aumentada, ocasiona, digamos, problemas a mediano y largo plazo. Pero la que mantiene la vida es la masa muscular. Entonces, y a corto plazo, en función de diferentes patologías, lo que se pierde es la masa muscular, ¿no? Y esto es interesante. Con el ENFA podemos saber exactamente qué cantidad de masa muscular la persona necesita a expensas del esqueleto que tiene. Vale. Si bien esto fue creado para la clínica, yo lo apliqué y lo usé en deporte por hacer antropometría, y también encontré que es muy interesante la aplicación del deporte, porque uno, como siempre, lo que uno quiere no es solo conocer la composición corporal, sino lo que uno quiere es un diagnóstico nutricional, ¿no? Porque hay muchos deportistas que, si bien supuestamente son sanos, he encontrado varios deportistas con reserva proteica disminuida. Sí. ¿Por qué? Porque por ahí tenía un esqueleto muy grande y esa cantidad de masa muscular no era el adecuado, la acorde a su tamaño de esqueleto. Y también, muy interesante lo que encontramos en los deportistas, es que en función a diferentes suplementos se aumenta la masa residual y no la masa muscular. Yeah. Sí, es algo, la verdad, le confieso que es algo nuevo. Yo no estábamos, o mejor dicho, yo no estaba acostumbrado a determinar mediante este diagnóstico por déficit proteico o por déficit calórico mediante la antropometría. Eso no nos habían, a menos en mi época, no lo habíamos aprendido. Entonces, no, este método justamente Basaluso, ese concepto de reserva proteica calórica, de cantidad de masa muscular en función al peso del esqueleto y cantidad de grasa en función al peso del esqueleto, ese concepto lo creó Basaluso. Entonces, por eso es que no existe en otros lugares, ¿no? Y si bien uno puede decir, bueno, es lo mismo que el índice músculo-esquelético, o es lo mismo que el índice músculo, ¿no? Grasa esquelética, en realidad, como Kerr modifica la forma de cálculo del esqueleto, hay mucha diferencia entre un método y otro. Por eso es que en líneas generales, los que usamos ENFA no usamos Kerr y los que usan Kerr no usan ENFA. Exacto. Ok, entonces este método consiste en hacer ciertas medidas. ¿Nos podría un poco hablar de estas medidas, ya sea pliegues, perímetros? Sí. Entonces, son 25 medidas en totales. Los perímetros, ¿cuáles son los perímetros que vamos a usar? Vamos a medir el antebrazo, el bíceps relajado y contraído, perímetro de tórax, abdomen, que no es cintura, perímetro de muslo y de gemelo. En relación a los diámetros que vamos a medir los más llamados diámetros cortos, ¿no? Muñeca, húmero, fémur y tobillo. Los más llamados diámetros largos, porque el diámetro no es largo, lo que es largo es la distancia entre un punto hacia otro. Entonces serían vía acromial, anteroposterior del tórax, biilíaco, vitrocanterio. En relación a los pliegues, ¿qué voy a necesitar? Voy a tener que medir bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo y gemelo, y voy a necesitar tomar la altura sentada y el peso. Esas son todas las medidas
que necesitamos para hacer el émbolo. Ok. Y para un paciente, por ejemplo, que esté encamado, ahí también pudiéramos utilizar el método. Exactamente, sí. La metodología fue pensada para ser originalmente en el sujeto parado, y siempre se toma todo el hemisferio derecho, a excepción del pliegue abdominal, que está al lado izquierdo, pero sí lo podemos hacer acostado. Lo que va a variar cuando hacemos acostado es que no seguimos un cierto orden como lo hacemos en el parado de primero, digamos, siempre sugiero primero perímetros y pliegues y diámetros a lo último. ¿Por qué? Porque los diámetros tenemos sitios de tomar los lugares como los cortos sentados y algunos de los largos que pueden ser sentados como el biacromial y el antero-posterior, pero parados tiene que ser biliaco-anterior. Si uno empieza por los diámetros, entonces el sujeto está parado, se tiene que sentar, se tiene que volver a parar. Entonces, cuando uno lo hace parado, la sugerencia es que el diámetro se haga al último. En el sujeto acostado, uno no tiene este orden, porque uno va a tomar todas las medidas que pueda, que le resulte más fácil, porque hay algunas medidas que van a necesitar ayuda, sobre todo si el paciente cuando está encamado no ayuda, como es en los casos de terapia intensiva intermedio coronario. Y la diferencia cuando uno toma las medidas en el sujeto acostado es que por el simple hecho de la gravedad y de la postura, vamos a tomar menor cantidad de pliegues. Es decir, que si yo a vos te tomo el pliegue suprailíaco parado y acostado, vos sos la misma persona, pero vas a tener un pliegue cuando te mido acostado menor. Por eso es entonces que cuando uno hace y aplica este método acostado, las sucesivas mediciones para la comparación tienen que ser de la misma manera, es decir, también acostados, aunque la persona se pueda parar. Y si se puede parar y queremos tomar parado, entonces tengo que descartar esa evaluación de acostado y empezar como primera evaluación la parada. No serían comparables acostado y parado. Va. Una vez teniendo entonces, doctora, esta información, ya tenemos entonces las medidas, ya por los 5 segmentos, ya de ahí, o componentes, perdón, los 5 componentes. Bien, ¿cómo diagnosticaríamos más o menos un ejemplo de cómo diagnosticaríamos un paciente, ¿no? Bajo proteico, bajo calórico, no sé, alguna referencia que nos pudiera indicar? Sí, ¿cómo se diagnostica? Es decir, que nosotros obtuvimos los 5 componentes, ¿no? Y lo que hacemos es, para obtener el diagnóstico nutricional, la relación, la diferencia entre, no la diferencia, sino la relación. Vamos a hacer masa muscular, lo que obtuvimos de kilos de la masa muscular de esa persona, sobre lo que obtuvimos de kilos de masa esquelética. Y ese valor encontrado tiene que estar dentro de los puntos de corte que para el adulto en la receta resulta es de 2.15 a 2.72. ¿Qué significa esto? Que cuando yo aplico todo el fraccionamiento, el ENFA, y obtengo, vamos a suponer que yo hice un estudio que hice a vos un ENFA, y encontré que vos tenés de reserva proteica 2,30. Significa que la masa muscular que vos tenés, esa cantidad, es adecuada para el peso de tu esqueleto. Y entonces significa que vos tenés un diagnóstico de reserva proteica normal y indirectamente significa que la cantidad de proteínas que estás consumiendo está bien para tu esqueleto. Vale. Y entonces, para la reserva calórica, ¿qué haríamos? Haríamos la relación entre tu masa grasa sobre tu esqueleto. Y en el adulto, entonces, los puntos de corte serían 0,85 a 1,47. Vamos a suponer que yo encontré en vos un valor de 1,3 de reserva calórica. Significa que la cantidad de masa grasa que vos tenés es la adecuada para el peso de tu esqueleto, independientemente de tu peso de balanza. Vos podés pesar mucho en la balanza, sin embargo, tu reserva calórica es normal. Y esto es independiente de la altura. Entiendo. Ya. Por ejemplo, los mexicanos es probable que si uno hace la evaluación solo por BMI, es probable que encontremos muchos sujetos con BMI alto. Sin embargo, no siempre todos tienen la reserva calórica alta. ¿Por qué? Porque en líneas generales los mexicanos suelen tener una altura un poco menor y medida del biacromial y antero-posterior mayor que la media, ¿no? Entonces, lo importante es la cantidad que se tiene en relación al peso del esqueleto. Y el esqueleto en líneas generales es grande, del mexicano general, ¿no? Digamos. Por eso es que su peso final también va a ser mayor, independientemente de la altura. Eso significa que quien determina de alguna manera el peso es el esqueleto. Porque a menor esqueleto necesito menor cantidad de masa muscular y de grasa, a mayor esqueleto necesito mayor cantidad de masa muscular y masa grasa.
Y esto a veces no coincide con lo visual, ¿no? Sobre todo en las mujeres que quieren parecer delgadas. Si tienen un esqueleto grande, no van a parecer delgadas. Es correcto. Entonces, ahí este mismo método ENFA nos puede ayudar a un diagnóstico más asertivo, más preciso, más exacto en el tema Es el único método que nos determina diagnóstico. Exacto, que pudiéramos diagnosticar en base a la antropometría, diagnosticar alguna deficiencia o, deficiencia en este caso proteico o calórico, y también nos puede indicar la parte esquelética, el segmento o la masa esquelética, sí, de tal manera que pudiéramos ya ahí establecer, bueno, usted no puede, o sea, no es que no pueda, sino tiene un límite, ¿no? De, entre comillas, masa muscular que puede usted, de masa grasa que usted puede bajar. La masa muscular está supeditada al tamaño del esqueleto. Entonces, si yo tengo un esqueleto muy grande, para tener una reserva proteica normal voy a tener que tener mayor cantidad de masa muscular, y entonces es muy probable que no logre tener una reserva proteica moderadamente aumentada. Porque tendría que tener un valor de absoluto de masa muscular de, por ejemplo, 60, 70 kilos, que es inviable y no es fisiológico. Bien, sí, así y la esto. reserva proteica moderadamente disminuida es sinónimo de desnutrición. Significa que le está faltando masa muscular a esa persona para el esqueleto que tiene, independientemente del peso de balanza. Su peso puede estar bien. ¿Por qué? Porque tiene mucho edema, porque tiene un esqueleto grande, y sin embargo puede ser un desnutrido. Esa es la genialidad del ENFA, ¿no? Que determina la reserva proteica independientemente del peso, ¿no? Y a su vez logra determinar o separar la retención hídrica como un quinto componente diferente, digamos, del otro método. ¿Por qué? Porque es muy importante en la clínica, porque esto fue pensado para la clínica. En el deporte se supone que el sujeto sano no debiera tener retención, ¿no? hídrica. No debería, pero bueno, hay... Y que los sujetos que toman ciertos anabólicos, ciertos suplementos, tienen una retención hídrica aumentada, se parecen a un paciente con asitis, ¿no? Excelente. Entonces, ahora que está mencionando las ciertas comparaciones, ¿qué comparaciones a grandes rasgos, doctora, pudiera ser entre el método CARE que maneja el Isaac y una báscula de bioimpedancia? Entre las tres. ¿Cómo? Entre las tres, ¿cuáles serían las grandes diferencias? Sí. En general, la bioimpedancia lo que va a hacer es calcular la composición corporal por diferencia en la velocidad de conducción de una corriente de bajo voltaje, y eso va por el agua. Y entonces la bioimpedancia es útil en los pacientes hombres porque manejan muy bien, ¿no? el tema de balance hídrico, ¿no? Y tienen muy poca retención de agua, y en los hombres que tienen poca grasa. Ahora, son los menos, porque uno quiere evaluar la mayoría de las personas que tienen más cantidad de masa grasa, más cantidad de masa residual, muchas patologías que van asociadas a la masa residual, que van asociadas a la cantidad de agua, y es por eso que la bioimpedancia o todos estos aparatos no son reproducibles. Por eso es que tienen ciertas condiciones que hay que cuidar el periodo menstrual, o estar en ayunas, o no tomar el vaso de agua. ¿Por qué? Porque eso hace con que varíe el residual. Y si varía el residual, varía la composición corporal. Entonces, el fraccionamiento se desprende de esa desventaja, ¿no? De esa limitación, porque el fraccionamiento, tanto el de Kerr como el de ENFA, determina los componentes a través de las medidas que nosotros tomamos. Entonces, por eso es muy importante saber medir, ¿no? El eje en la antropometría es saber medir y seguir midiendo, ¿no? Para tener un cálculo de error de medición dentro de los parámetros aceptables y para estar estandarizado en la técnica, ¿no? Que es importante. Y entonces, en relación a ENFA y a Kerr, la diferencia es que Kerr fue pensado para ser aplicado en deportes, y se usa mucho en deportes. El ENFA fue pensado para uso en la clínica. Entonces, con este pensamiento de aplicabilidad a la clínica para poder determinar un diagnóstico, y en función a eso, la terapéutica, es que los componentes son diferentes. El quinto componente en ENFA es la masa residual, muy importante no solo en patologías, sino que en la mujer embarazada, por ejemplo, o una mujer hipotiroide o un hombre hipotiroide que aumenta la cantidad de retención de agua. Entonces, el ENFA puede determinar la cantidad de retención de agua y nos ayuda mucho como a abrir el ojo, ¿no? Si tenemos un paciente con mucha cantidad de retención de agua, tenemos que averiguar qué está pasando, ¿no? Y eso es interesante porque hasta incluso eso podemos averiguar por la antropometría, ¿no? Averiguar qué es lo que está pasando, que está ocasionando esa retención de agua. Con el método de Kerr eso no lo podemos hacer porque el quinto componente para Kerr es la piel, y la piel está en toda la superficie, ¿no?
Y entonces, además de eso, que no tiene el diagnóstico nutricional, dado por la reserva proteica y calórica, y además el ENFA tiene, a partir de un trabajo hecho con población de 400 personas, se creó un factor de corrección para el cálculo de la masa grasa, porque se vio que cuando los sujetos eran diferentes al peso talla del Phantom, había un error en el cálculo del peso, es decir, se estaba calculando de manera equivocada, para más cuando la persona era muy alta y muy grande, y para menos cuando era muy chiquitín, como le dicen ustedes, chaparrito, ¿no? Sí, chaparrito. Exacto. Para menos en la masa grasa, se vio con una R por encima de 0,80 que la masa grasa estaba ocasionando ese error, y entonces el ENFA tiene ese factor R incorporado solo en el cálculo de la masa grasa y que solo actúa si el sujeto es diferente al peso talla del Phantom, que no tiene ese factor. Por eso es que una misma persona evaluada por ENFA va a dar una cantidad de masa grasa, porque va a dar otra que es mayor o menor dependiendo si es su relación con peso talla del Phantom es mayor o menor. La masa esquelética también va a dar diferente porque Kerr modificó la forma de cálculo del esqueleto de la línea original del Water, es decir, subestima el esqueleto, y entonces por más que se quiera hacer el índice músculo esquelético en Kerr va a dar valores muy diferentes porque la forma de determinar el esqueleto es diferente, entonces los valores de esqueleto son diferentes. Por eso también es muy importante cuando vamos a tomar todas las medidas, tener mucha precaución cuando tomamos la altura, porque en todas las fórmulas de puntaje Z para la determinación de 4 componentes está incorporada la altura. En la masa visceral está incorporada la talla sentada, en todas las demás está la relación entre la altura del Phantom y la altura del sujeto. Y entonces, si tomamos mal esa medida, es probable que tengamos errores en cada uno de los componentes, ¿no? Sí, entonces para eso que acaba de mencionar algo muy importante, sobre todo es saber en dónde vas a aplicar esta antropometría en la clínica y que, bueno, ya vemos ahorita que también el método ENFA es utilizado. Lo que pasa es que el deporte es mucho más conocido, Isaac, porque está en todos los lugares del mundo, y ENFA fue creado en Argentina y lo divulgamos poco, ¿no? Intentamos divulgar, ¿no? Y hacerlo conocer. Digamos que Isaac es mucho más conocido a nivel mundial porque fue pensado en el propósito, ¿no? de deporte. De deporte. Esperemos poco a poco ir tomando terreno. Conocer por todo el mundo la comunidad de ENFA. En la comodidad de ENFA, exacto, muy bien, doctora. Y bueno, ya para ir finalizando esta excelente charla, porque el tiempo es corto para estas pequeñas nutricharlas, ¿algún mensaje que le pudiera dar a los nutricionistas, nutriólogos que quieren incorporar la antropometría en la clínica? Sí, lo que sugiero es que, digamos, para ser un buen antropometrista lo importante es aprender la técnica y seguir midiendo toda la vida. No tiene fin. Uno aprende a medir y sigue midiendo. Y me parece que el ENFA es una herramienta fundamental en nuestra práctica profesional porque nos ayuda a determinar el diagnóstico nutricional, ya sea a nivel individual o poblacional. Entonces podemos mantener la salud de las personas, recuperarlas cuando tienen la proteica o la calórica baja, y esto permite que también hagamos una mejor elección de los recursos desde el punto de vista alimenticio, qué mejor y qué cantidad y qué alimentos sugerir o suplementos o enteral o parenteral para cada paciente en función a su reserva proteica y calórica y ver cómo eso se va modificando. Y cada vez que podamos llegar mejor en la prevención, vamos a tener menos costos a nivel salud, tanto sea a nivel hospitalario como a nivel salud de cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces, la valoración nutricional es fundamental para los que hacemos nutrición, porque me parece que nos permite conocer el estado nutricional de cada sujeto y en función de eso determinar la terapéutica nutricional. Los que quieran, digamos, conocer más del ENFA o quieren hacer cursos y demás, nos pueden seguir en el Instagram, que es ENFOKEI, en la página www.enfa.com.ar, el email es enfa@enfa.com.ar, y la página de Facebook es ENFA Argentina. Excelente. Queremos ahorita poder hacer mucho trabajo juntos y empezar en esta comodidad. Excelente. Para ir finalizando ya con esta información, de hecho nos están preguntando precisamente varias cositas. De una vez, igual si tiene la oportunidad, la podemos responder. Claro. Pero mientras, bueno, esta es la página, ¿verdad, doctora Alicia? Es enfa.com.ar. De Argentina, exacto. De Argentina. Ahí entonces pues pueden ustedes verificar la información, checar el método, etcétera, etcétera.
Por acá nos pregunta Lola, nos pregunta qué interesante, bueno, nos dice primero qué interesante, muchos temas nuevos, dice, me comentaron el método ENFA es más específico, a ver, para que lo leamos aquí. El método, me comentaron que este método ENFA es más específico y detallado que el ISAC. ¿Esto es así? ¿Cuáles son las mayores diferencias? Sí. ¿Por qué es mejor? Porque justamente nos puede determinar a nosotros nutricionistas que nos interesa más el diagnóstico nutricional que solo conocer la composición corporal. Por ahí una persona que trabaja en deporte solo quiere conocer el perfil y no tener un diagnóstico nutricional, ¿no? El ENFA nos permite el diagnóstico nutricional, que es por lo que nosotros nutricionistas o los que trabajamos en salud trabajamos, ¿no? Para mantener el estado de salud. Creo que, digamos, en relación a las diferencias, ya lo comentamos un poquito, esto de los 5 componentes, ¿no? Que son diferentes, creo que eso por ahí ya quedó claro, pero lo que cambia mucho es el diagnóstico nutricional, que para mí ese es el eje fundamental, y además la masa residual, ¿no? Que nos permite también de alguna manera dar sugerencias al médico si tiene una residual muy alta, averiguar por qué, porque puede ser un hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, no medicado, entonces uno deriva al médico, el médico entonces chequea si ese es el diagnóstico o no para implementar la medicación o no, o desde el punto de vista, ¿no? de diferentes patologías, saber que si tiene esa cantidad residual, ese peso no se modifica. Y eso también es importante, ¿no? Porque mucha gente quiere llegar a un peso X. Cuando uno hace ENFA, no le interesa el peso. Siempre y cuando la reserva proteica y la calórica sea normal, no nos interesa el peso. Correcto. Entonces también quiere decir, doctora Alicia, que este método, aparte de que, bueno, es más detallado, tiene más componentes, la diferencia creo que también grande, vamos a recargarlo, es los diagnósticos. El diagnóstico en nutrición, que es lo que ahora sí que por acá nos diferencia de otras, exacto. Ok, voy a poner por aquí también el Instagram, que por ahí ya me lo pusieron. Instagram es ENFA OK en el Instagram, y ahí gustan también seguir, ahí va también información. Y bueno, doctora, pues muchas gracias, la verdad fue un honor poder estar con usted en esta NutriCharla, en esta 10ª, y cerrando con broche de oro, también a nombre de la colega Itzel Morales, que es también parte de este programa. Un saludo de mi parte también. Y nos estamos entonces viendo, seguramente la vamos a invitar para otra NutriCharla, un poquito más enfocado a este tema, y entonces estamos al pendiente. Gracias a todos los que nos están escuchando, nos escucharon, nos vieron, por ahí saludos y nos vemos. Bye, bye. Gracias a todos, un saludo grande. Hasta luego.